No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento. Hola amigos y amigas, esto es Sueños al Desnudo. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola Laura, buen día, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Qué poema nos traes? De un poema mexicano nacido en Chiapas, de Ocosingo, Chiapas, el maestro Efraín Bartolomé tiene un poemario bellísimo que se llama Partes un verso a la mitad y sangras. Lengua de mis abuelos, habla por mí, no me dejes mentir, no permitas nunca ofrecer gato por liebre sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío, en tu sabiduría pulida por el tiempo, como el oro en pepita bajo el agua paciente de claro río. Permíteme dudar para creer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salga por mi boca o mis dedos música falsa, una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja, una música que antes no haya teñido el arpa ciega de mi corazón. No me dejes zumbar en el vacío como los abejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando sienta el peligro o cuando encuentre oro. Nunca un verso permíteme insistir que no haya despepitado la almeja oscura de mi corazón. Habla por mí, lengua de mis abuelos, madre y mujer, no me dejes faltarte, no me dejes mentir, no me dejes caer, no me dejes no. Es una fuerza impresionante del México profundo. Este poeta chiapaneco, hace muchos años vive en la Ciudad de México, pero su alma está en la selva lacandona, en esta fuerza en Ocosingo. No, y pues a mí me dice muchísimo este poema respecto a lo que estamos viviendo ahora en México. Es que no nos dejemos engañar, no dejemos que las apariencias nos guíen y que analicemos más profundamente. Y me refiero precisamente a todo lo que está aconteciendo en Oaxaca, pero que tiene una raíz más profunda. Esta reforma educativa neoliberal que es una parte de todas las reformas estructurales que se están haciendo por el gobierno actual, por el gobierno de Peña Nieto. Pues no es que los maestros sean flojos, no es que los estudiantes ahorita no tengan clase, es algo mucho más fuerte. Julián, ¿tú qué opinas? Sí, esta reforma en nada toca la educación. Es un problema sindical. Se habla de los maestros, pero no del sistema educativo. Partió de una señal que todas las fallas en la educación era de los y las maestras. Este es un proceder inadecuado. Simplifica un fenómeno muy complejo y reduce la solución a un fetiche, la evaluación. Hoy todo es evaluación, se quiere invertir más del dinero de la Secretaría de Educación Pública en evaluación que en formar maestros. Esto es un fetiche. Es la ley, la reforma educativa que no vuelta atrás, es lo que nos dice el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que se ha negado al diálogo y es un personaje que se tiene que ir, porque está estorbando a una solución. Hoy precisamente tiene que entrar el secretario de Gobernación a solucionar esto, porque el secretario de Educación ha sido incapaz. Insiste, es una reforma que no hay vuelta. No importa si pasan los exámenes o no los maestros, se les ha dicho que no importa. O sea, no es el examen. Lo que importa es que se ajuste a lo estipulado. Lo que importa es presentarse, obedecer, formarse en fila. O sea, lo que importa para este secretario de Educación es someterse. Entrar en la maquinita sin fin de la desconfianza. Cada maestro y de maestra tiene que demostrar cada tanto lo contrario. Parece una evaluación sin ser una evaluación.
¿Sirve para decidir si un profesor con 20 años de trabajo ha tenido un desempeño satisfactorio? No, esta reforma no sirve para eso, es simple apariencia. Lo importante es dar clases, la preocupación es impartir las clases. ¿Pero qué tipo de educación no entra a la reforma? Repetir, recordar, repasar, reiterar. Me pregunto, ¿eso es educar? ¿Realmente eso es educar? Educar viene de educere. Educere no es meter, es sacar en latín. Un buen proceso educativo saca tus experiencias y te da un método para que la vuelvas a retomar. No eres una olla vacía, un cántaro en blanco. Cualquiera puede repetir, recordar y repasar, por eso el secretario dice que van a contratar a quien tenga un título universitario para suplir a los profesores. ¿Y dónde está la educación, el proceso? Estar frente a un grupo de primaria no es enchilame otra. No es fácil, no cualquier profesionista puede estar frente a un grupo. Sí, porque uno puede saber bastante sobre su materia, pero si no lo sabemos transmitir, ¿de qué manera? ¿Dónde está ese método pedagógico, esa sensibilidad y ese amor hacia la enseñanza, hacia el alumno? Sí. A que aprenda y que te pueda retroalimentar de ese aprendizaje que ella está teniendo y de esa enseñanza que tú estás dando. Educar es enseñar a pensar. Y esta reforma no está planteando eso, no le interesan los niños y las niñas de México que piensen, porque es una reforma, como lo decías Laura al inicio, neoliberal, de la Organización Mundial del Comercio, que da las líneas para esto. Yo les recomiendo, si usted quiere entrar en serio qué es una reforma educativa, tiene varios artículos, un experto en este tema, y varios videos que encuentra en YouTube, el doctor Manuel Ginantón. Nos va explicando mucho de esto. Por eso algo que debería ser una discusión sobre la educación en México se ha convertido en un problema sindical. Todos hablan de los maestros, para bien o para mal, algunos los detestan, les caen gordos por las marchas, otros están preocupadísimos y otras porque no hay clases. Pero nadie habla del sistema educativo, este es el problema de esta reforma, solo de esta cuestión. Y la batalla de Oaxaca, porque eso ha sido un estado dándole guerra a su población. Reprimiendo la protesta, el derecho a la protesta, y que este derecho a la educación no es solamente que se está viendo violentado de manera aislada, se está violentando otros tantos derechos. La vida, se está atentando contra la vida, contra la dignidad de las personas, contra el libre tránsito y también del derecho a defender los derechos humanos. Eso es muy importante. Y esto de Oaxaca es un agravio más a la larga cadena. Se suma a Ayotzinapa, Caclaya, etc. Y pone otra vez al régimen nuevamente al desnudo. No se puede aceptar que en nombre de una reforma educativa un régimen reprima, arrestre, mate. Es inadmisible. En cuanto surge la ética, dice hasta aquí. Y esto está pasando en la nación. Mucha gente que no se manifestaba hoy después de lo acontecido en Oaxaca, dice hasta aquí. Eso es la ética. Sí, los heridos por parte de la policía, por los federales, fueron atendidos en el hospital. Los heridos de la comunidad no se les permitió que fueran atendidos. Y esto no lo estoy diciendo yo solamente como una mera declaración. Tenemos testimonios, Julián y yo, de activistas que viven en Oaxaca, de promotores que lo están viviendo, y que también el desabasto de insumos que hoy declara el secretario Medae se está dando no solamente en las cuestiones básicas. Uno de los activistas y promotores el día de hoy en la mañana me estaba diciendo que ni siquiera hay insumos para hacer un simple examen de laboratorio porque todo está bloqueado. En cualquier país democrático, este acto exigiría la renuncia de los dirigentes, incluso del presidente. Y por supuesto del secretario de Educación, Aurelio Nuño, que pedimos como sociedad organizada su salida porque ha sido un estorbo. Y bueno, ahorita pues tenemos un recuento de 9 muertos. Casi 10, ya hablan de 10. Casi ya hablan de 10, en donde los videos que han salido por las redes sociales, que se han mostrado, pues hay evidencia de contundente de francotiradores, con las declaratorias o declaraciones contradictorias entre Palomino y Gabino Cue. Sí, muchos se preguntan, otro 1968, la respuesta bien la dice Víctor Toledo en su artículo del día 21 de junio en La Jornada. Sí y no.
Sí, el autoritarismo, la soberbia, la mano dura, el uso de todos los aparatos del poder para imponer decisiones. Como también lo señala Monseñor Raúl Vera en una entrevista en la agencia APRO esta semana. El régimen parece del 68. Nada más que ahora no es conforme a los alumnos, se va contra los maestros. Y no, porque ahora se conocen todos los hilos y resortes que impulsan a este régimen a asumir tales acciones. Hoy sabemos que el problema es la enorme corrupción del régimen político y de su complicidad con las poderosas élites económicas, no solo nacionales, sino las élites globales. El neoliberalismo quiere controlar los territorios y a sus habitantes. Ahí hay que entender este problema de Oaxaca. Y que también esta corrupción lleva a que esta situación que se está llevando en Oaxaca, este sitio, y todo lo que ha padecido ahorita Oaxaca y las comunidades cercanas a la ciudad, pues queden en la impunidad, porque ese es otro de nuestros grandes problemas en México, la impunidad imperante. Y por eso, las mayores resistencias son esencialmente culturales. Los pueblos y las comunidades indígenas son la mayoría del magisterio rebelde. Por eso no es un asunto que se está dando en el norte del país, es en el sur, por eso Oaxaca. Por eso no es casualidad que las mayores protestas se están dando en estados con alta población indígena. La lucha de los y las maestras expresa en buena medida la situación de la mayoría de la población mexicana. Como muy bien lo refiere Gustavo Esteva en otro artículo, la batalla de Oaxaca es parte de una guerra mucho más profunda y extensa. El 14 de junio de este año, en el Zócalo de Oaxaca, la sociedad civil oaxaqueña se pronunció con firmeza por la necesidad de aprender del 2006. Oaxaca hace 10 años ya tuvo un problema serio con esta situación. Y decía el Espacio Civil, se ha creado un nuevo organismo en Oaxaca, se llama Espacio Civil, conformado por colectivos, organizaciones, grupos que retoman la experiencia del 2006. Reciente, 14 de junio, lo dijo el Espacio Civil en el Zócalo de Oaxaca. Hoy, que diversos pueblos luchan en defensa de su territorio, contra la minería, las eolíticas, por el respeto a su autonomía y a sus usos y costumbres, a su cultura, por el cuidado de sus recursos naturales, sus bosques, el agua y la biodiversidad, hoy consideramos necesario avanzar en la construcción de una agenda común que unifique a maestros, maestras, colonias, pueblos, jóvenes, mujeres, adultos en plenitud, a todas y todos los que aspiramos y estamos dispuestos a luchar por un Oaxaca y un México mejor. Así es, porque pues si no nos unimos, esto no lo vamos a resolver. Y los pueblos indígenas, nuestros pueblos indígenas nos están dando el ejemplo. Si los pueblos de indígenas, los activistas, los maestros en Oaxaca están en riesgo y están luchando, si nosotros lo permitimos, todos los mexicanos estaremos en riesgo. Por eso en Nochistlán, Oaxaca, muchas personas de todos los sectores de la sociedad nutrieron y respaldaron los bloqueos. Empezaron a tejer la solidaridad, porque hoy se dice no eran maestros. Por supuesto es no entender Oaxaca y esta situación, es la sociedad en general, el pueblo se está levantando en contra del neoliberalismo, ya no es un asunto de los maestros y las maestras, es de la sociedad. El mismo sábado 18, el Centro de Derechos Humanos Tepeyat, este centro es de la diócesis de Tehuantepec, y la red de defensoras y defensores de comunitarios de los pueblos de Oaxaca emitieron un comunicado por la tarde del sábado, llamando al gobierno federal a propiciar espacios de diálogo y no a la violencia como respuesta a la protesta social. Esto es grave, que un Estado ante este llamado el día siguiente responda con violencia. Es gravísimo y por eso sí tiene que haber movimientos en el país, mínimo el secretario de Educación se tiene que ir y por eso políticamente quien es encargado de la política de este país reacciona, asume el compromiso y este miércoles 22 a las 5 de la tarde se va a abrir el diálogo no en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Gobernación, no con el secretario de Educación que no estará presente, con la Comisión Nacional de Intermediación que se creó el día de ayer por la tarde, a petición de la CENTE
y aprobado por el secretario de Gobernación, se crea una Comisión Nacional de Intermediación formada por Miguel Álvarez. Miguel Álvarez es un personaje que viene desde la Comisión Nacional de Intermediación entre el gobierno federal y el ejército zapatista. Sí, Miguel coordina esta comisión, está expertos en esta comisión Magdalena Gómez, una abogada defensora de los pueblos indígenas, una gran teórica y activista, Dolores, una defensora de Serapaz, también integra esta comisión. La integra también Pablo Romo. Pablo Romo fue director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y varios personajes más que acompañarán a esta comisión que inicia el día de hoy sus labores de intermediación. Esta comisión, sin un nombramiento oficial, viene trabajando desde el 3 de junio en tratar de abrir un diálogo entre los maestros, las maestras y el gobierno federal. Hoy lo hacen público, estará presente esta Comisión Nacional de Intermediación en la Secretaría de Gobernación. Y estaremos nosotros al pendiente informándoles puntualmente de lo que resulte de esta reunión por la tarde. Amigos, esto es Sueños al Desnudo. En un momento regresamos. Gracias. Hola amigos, ya estamos de regreso. Julián. Hola, gusto volvernos a continuar, que continúen con nosotros. Bueno, en este momento pues nuestros amigos están acostumbrados a un poema, pero tenemos a un invitado especial. Dentro de toda esta lucha de la cultura, que es importante, educación es cultura, no hay que perder de perspectiva la cultura en general, la creatividad. El arte es parte fundamental de las luchas de los pueblos. Y que además, en este caso, el pintor que tenemos con nosotros, Juan José Zamarrón, nos lleva con su obra a tener una gran esperanza, porque su obra, aparte de ser muy colorida, es una pintura que desde mi punto de vista, que me gusta mucho como pinta. ¿Cómo te llama esa pintura y qué es lo que para ti representa esa pintura y qué te dice? Juan José Zamarrón, hola Juan José, ¿cómo estás? Hola Laura. Bueno, Hola, Julián. pues me gustaría presentarlo. Él es originario de Oaxaca. Él empezó sus estudios en Cuautla, en la Casa de la Cultura, y después estudió en la Esmeralda Pintura en la generación 87-92. Dime, Juan José, ¿cómo empezaste la obra? ¿Cuál fue lo primero que empezaste a pintar? Pues teníamos en Cuautla, tenía un maestro que es muy importante para mí, es como mi segundo padre, casi, Luis de Antuñano, y entonces con él nos íbamos al campo, no sé si has ido a Cuautla, pero sales de la ciudad muy rápido y en cualquier extremo que estés pues se ven los paisajes, ¿no? Por un lado se ven los volcanes, del otro lado se ve la llanura y están las barrancas también. Entonces salíamos al campo a dibujar y a pintar lo que veíamos enfrente. En particular, no sé si con todos, pero él conmigo lo que me mostraba era las posibilidades de la luz cómo hacía cambiar los colores, cómo concentraba las formas. Entonces fue muy importante para mí y empecé a pintar paisajes. Y bueno, fuera de cámara, nos estabas comentando a Julián y a mí que habías hecho toda una obra que se llama Mis años en México. A mí pues me llamó mucho la atención, sobre todo esta obra, porque tuve oportunidad de conocer algunos de tus cuadros. ¿Y por qué hiciste esta obra y de qué trata? ¿Qué nos cuentas? De manera rápida te cuento que pues me preguntaba que por qué mis años en México, ¿no? Que si yo era extranjero o por qué hacía como ese énfasis. Y bueno, no, en realidad pues son los años que yo vivo, o sea, mi vida es aquí en México, y ponerle ese nombre a ese proyecto era resaltar la importancia que tiene para mí pues el país y mi relación con lo cotidiano, con la realidad. Ese proyecto trataba, te lo voy a contar así en 3 palabras o 5, de hacer un recuento de las imágenes que sobre acontecimientos sociales, históricos, políticos, culturales, transformaron a los jóvenes en México en los últimos 30 años del siglo XX, que creo que
hubo, bueno, yo considero que esas 3 décadas modificaron prácticamente el panorama de la juventud y dieron como el suelo de lo que ahora pues estamos viviendo están viviendo los jóvenes ahora, los que ya no somos tan jóvenes, pero es un poco como la raíz de este nuevo enfrentamiento que tenemos con la política, con la sociedad, con la cultura, y que nos permite tener una visión pues crítica sobre los aspectos de la realidad que no nos gustan o que creemos que se pueden mejorar o transformar. El arte tiene una metodología de conocimiento, es una manera epistémica de conocer. El arte es profético, el arte se adelanta. A ver, tú mucho en tu obra, esos tus sueños de mirar una sociedad más armoniosa, de otra manera este mundo neoliberal del que hablábamos hace un momento, el arte de esta mirada. Tú eres egresado de la Esmeralda, tenemos casa común, yo también hace muchos años, por ahí pasé largos años de mi vida felices. ¿Qué te dio la Esmeralda en tu formación académica y pictórica? Pues la Esmeralda me dio muchísimo. Creo que lo más importante, o lo que yo rescato de la Esmeralda, es el haber convivido con compañeros que venían o sea, la Esmeralda era un espacio abierto en el que podía convivir alguien de la clase social más alta del país con alguien que no tenía ni para los tacos del metro, ¿no? Entonces ahí pasábamos y convivíamos en los salones, convivíamos en las discusiones, en las tertulias, en las salidas, pues en todos lados. Entonces sí, era como un caldero en el que podíamos entender y comprender por qué uno de los compañeros reaccionaba de un modo ante ciertos sucesos y otros tenían otra posición, ¿no? Esa convivencia con todas las clases, con todos los grupos, creo que es lo que rescato más de la escuela. Pues yo también coincidimos en este aspecto, pero esa escuela ya no fue. Hace años esta reforma neoliberal entró también a la Esmeralda, se puso márgenes de edad, de situación económica, etcétera. Antes no existía, podías entrar a cualquier edad, no existía esto, por eso era esta convivencia que tú señalas. Ya esa Esmeralda ya no es. Ya no existe. Ya no existe. Sí, es lo que formó, y era lo principal de la Esmeralda. Técnicas te la da cualquier escuela de arte, la cocina, la recibes. Esto no lo da cualquiera. La convivencia eran verdaderos grupos. Yo aún conservo mis amistades y mis amigos de la Esmeralda de hace muchos años, nos seguimos viendo como amigos y amigas de toda la vida, porque esto nos formó la escuela precisamente. Me gustó mucho lo que rescatas, porque coincido en este aspecto, que esto formaba las escuelas de arte con mirada social. Hoy es la competencia, hoy es muy individualista. El otro no es mi amigo, es competencia. Sí, es lamentable eso. Eso es terrible. Y además porque eso es lo que tendríamos que rescatar. Frente a este ataque neoliberal hacia la educación, hacia la cultura, eso es lo que tenemos que rescatar, que se vea realmente esa cultura, que se vea esa sensibilidad hacia el arte y que no se tome de esa manera mercantilista. Sí, tú en tu trabajo también nos señalabas, eres curador en el Museo del Papalote, sobre todo hablabas de la colección de los juguetes, que esto es importante para la cultura mexicana. Tu obra de arte tiene que ver con esta mirada al México profundo. En el juguete, en algo tan simple, van mundos, milenios de cultura en México. ¿Cómo ha influido una cosa, tu trabajo, tu curaduría en tu obra y tu obra en tu trabajo? No sé, no te podría contestar realmente de una manera concreta, porque he tratado de mantener separadas las temáticas de mi obra con las temáticas que manejo en cuanto a las colecciones de Papalote. En Papalote dirás, ¿por qué en un museo de ciencia hay cosas de cultura popular? Porque, o sea, yo tengo 22 años trabajando ahí, es un pintor trabajando en un museo descuidando su obra, pues es como, ¿por qué, no? Y bueno, la respuesta es que, o sea, yo creo que
enfrentar a los niños a la cultura popular y a las tradiciones de los mexicanos es muy importante. Entonces, mi permanencia en el museo es a partir de eso, de reforzar dentro de los contenidos científicos que se plantean en nuestras salas de exhibición esta presencia, estar siempre metiendo esta presencia a través de los juguetes, pero también de las festividades, tanto civiles como religiosas. Se han transformado, por supuesto, van cambiando. Hay ahora juguetes tecnológicos, hay muchas otras cosas, pero los juguetes tradicionales no. Yo tengo la creencia firme y bueno, la certeza, porque por eso estoy ahí, de que no van a desaparecer, o sea, los vamos a seguir jugando. Ahí tienen su momento, tienen sus espacios. Lamentablemente, una de las cosas que nos hacen no tenerlo cerca es precisamente este neoliberalismo que no nos deja tiempo para jugar con nuestros hijos. O sea, no nos deja tiempo para jugar con ellos. Los adultos ya no jugamos con ellos, los niños no pueden salir a la calle a jugar y hacer grupos de pares como era antes, que los niños estaban en el parque, en la calle, los dejaban libremente, no había riesgo, ¿no? Los riesgos eran menores. Sí, te preguntaba esto porque en tu obra se nota la parte lúdica. Okay. Eres uno, tu persona, es difícil a veces explicitarlo, separar las cosas, pero en tu obra hay una parte lúdica importante. Los invitamos a conocer la obra de este artista, búsquenla por internet, están viendo imágenes también de la obra, que la conozcan porque es una obra, lo que digo, lúdica, profunda, surge de México. Oaxaca está presente en tu obra, de alguna manera, esta riqueza profundísima, y que es la respuesta de un artista mexicano que hace bien su trabajo. Así es. Y de ahí subvierte todas estas miradas colonialistas del neoliberalismo. No todo es comprar y vender, no solo venimos a consumir a la vida, venimos a producir. Y tu obra es parte importante de esta producción, de lo mejor de este país y de lo más profundo, que es sus artistas. Y bueno, además, después de esta colección que tú hiciste de mis años en México, pues ahora Juan José pues nos trae también una información muy importante que a mí me dio muchísimo gusto saber que acaba de ganar la Bienal y que además es en un nuevo, pues yo diría una nueva etapa, ¿no?, de tu obra, y que sí me gustaría que tú la comentes. No me gustaría decir el nombre de nuestro público, sino que tú lo digas. ¿Y cuál es la importancia de esa Bienal? Pues si quieres empezamos por esta última pregunta. Creo que se une con lo que comentábamos hace rato de lo que era la Esmeralda en aquel entonces, cuando estuvimos Julián y yo, y tiene que ver con la Bienal UNAM de Artes Visuales de este año. La UNAM creó esta Bienal hace 2 años para su comunidad. O sea, la primera Bienal fue para las escuelas de arte de la UNAM. Pero en este año decidieron abrir la convocatoria a todas las universidades y escuelas de arte del país y tuvieron una respuesta muy, muy favorable, muy grande. Y bueno, una de las cualidades de esta Bienal es que se abrió a alumnos, a egresados, a profesores de las escuelas, y entonces dio la oportunidad de que se pudiera mostrar un mosaico o un panorama de lo que ocurre en México en todas las escuelas de arte. No es lo mismo que se enseña en Sonora, que en Monterrey, que en Mérida, o que San Luis Potosí, que Querétaro, o que aquí en la ciudad. Entonces esta Bienal logró abrir el espacio a todas las manifestaciones. Entonces el producto fue muy rico. La exposición se compuso de cerca de 350 piezas más o menos, y se presentó en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, también un espacio olvidado en los últimos años por justo estos proyectos neoliberales. O sea, la UNAM creó el nuevo museo, su museo de arte contemporáneo, y entonces se olvidó el museo
de artes y ciencias. Bueno, entonces, volviendo a la Bienal, me tocó afortunadamente uno de los premios de adquisición. Bueno, el cuadro se llama para nuestro público Las posibilidades del cubo, ¿no? Sí. ¿Y qué significa para ti esto, las posibilidades del cubo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué técnicas usaste? Es una pintura con una técnica mixta. Estoy trabajando bueno, yo utilizo la estructura del cubo como una herramienta para conocer y para adentrarme en la realidad. Entonces, en este caso, la pieza es trato de representar la convivencia de lo urbano con la selva, y esta estructura me permite relacionar los dos espacios y crear una convivencia armónica, un espacio armónico en el que conviven estas dos experiencias. Bueno, pues es una exploración en la realidad diferente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y pues amigos, si ustedes quieren ver este cuadro, esta exposición, se va a presentar, nos comentabas, en septiembre en la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí, en el campus de Xochimilco. Ok, bueno, vamos a estar al pendiente. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Esto es Sueños al Desnudo. Juan José, otra vez te vamos a invitar por acá. Te comprometo. Gracias por invitarme. Bienvenido. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Esto es Sueños al Desnudo. Hasta luego.